Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de razones trigonométricas aplicadas a situaciones problema. Entonces este tema es para grado noveno y vamos a ver lo siguiente. Primero que todo debemos identificar qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión. Entonces siempre está referente a un observador y siempre hay una línea que se llama horizontal. Entonces el ángulo alfa es el ángulo de elevación y el ángulo teta es el ángulo de depresión. Siempre es referente a un objeto. Entonces estamos visualizando al ratón y ese ángulo se llama el de depresión. Si estamos visualizando hacia arriba es el ángulo de elevación. Vamos a ver dos ejemplos para tener presente e identificar cuál es el ángulo de elevación y cuál es el ángulo de depresión. Entonces aquí tenemos la Torre Eiffel. Entonces mi ángulo de elevación es desde el observador hasta la punta de la torre y aquí es el ángulo de elevación porque yo miro hacia arriba. Entonces el ángulo formado entre la línea horizontal y la línea visual, la línea de mira está encima de la línea horizontal. Siempre la línea de mira está por encima de la línea horizontal. Cambio en el ángulo de depresión se está por debajo de la línea de horizontal. Entonces siempre el ángulo de depresión está por debajo de la línea horizontal. Entonces el barco en el faro, al mirar hacia el barco se encuentra un ángulo de depresión y siempre proyectamos esta horizontal en nuestras situaciones problema. Bueno, entonces hay que tener en cuenta la siguiente relación. Siempre hay un ángulo hay dos líneas horizontales, ya sea en el ángulo de elevación y el ángulo de depresión, y estos ángulos son congruentes por un teorema que se llama alternos internos entre paralelas. Esas dos rectas son paralelas, por lo tanto los ángulos alternos internos son congruentes, es decir, si el ángulo que nos dan aquí es 25, entonces el de abajo también vale 25. Bueno, entonces vamos a comenzar a solucionar una situación problema en la cual dice lo siguiente. Un grillo se encuentra a 10 metros entonces del pie de un árbol. Entonces tenemos el árbol y 10 metros hacia allá. Observa el tamaño total de dicho árbol con un ángulo de elevación de 30 grados. El grillo tiene un ángulo de elevación, por eso está en el pie, al pie del grillo. ¿Cuál es el tamaño de dicho árbol? Entonces ahí formamos un triángulo rectángulo. Recuerden que solo se puede aplicar las razones trigonométricas a triángulos rectángulos. Entonces ahí miramos qué razón trigonométrica utilizamos. Entonces tenemos un cateto adyacente y solo tenemos el cateto adyacente, pero no tenemos la hipotenusa. Como no tenemos la hipotenusa, no podemos utilizar ni seno, ni coseno, ni secante, ni cosecante. La única opción sería, las dos únicas opciones serían tangente o cotangente. Esas son las únicas dos razones trigonométricas. Entonces vamos a utilizar tangente. Tangente de 30 es igual a cateto opuesto, que es mi h, sobre cateto adyacente, que es 10. Ese 10 que está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar a la tangente y me queda 10 tangente de 30, que al realizar 10 tangente de 30 da 5.57. ¿Qué significa ese 5.57? Que la altura del árbol es 5.57. Bueno, vamos a hacer el otro problema. Entonces dice así: de la altura de un faro se ve un bote en el mar con un ángulo de depresión. Entonces tenemos nuestra horizontal y hay un ángulo de depresión de 60 grados. Dicho faro tiene una altura de 20 metros. El faro tiene 20 metros.
a qué distancia se encuentra el bote con respecto al pie del faro. Entonces observemos que aquí utilizamos el teorema de alternos internos. Este ángulo es congruente al ángulo de presión de elevación que está al pie del barco. Entonces, si lo miramos de aquí para allá, el ángulo de elevación de respecto al faro es 60, pero el ángulo de elevación desde el bote hasta el faro es de elevación, que miden exactamente igual, 60 grados. Entonces ahí también podemos utilizar, tenemos cateto opuesto referente a este 60 grados. Entonces cateto opuesto podríamos encontrar, pero debemos encontrar el cateto adyacente. Entonces teniendo el opuesto y el adyacente, solo podemos utilizar tangente o cotangente. Uno por lo general utiliza tangente. Tangente de 60 es igual a 20 sobre D. Entonces el D está dividiendo, pasa a multiplicar de tangente de 60 igual a 20 y el tangente de 60 pasa a dividir, por lo tanto me da 20 dividido en tangente de 60 y 20 dividido en tangente de 60 es 11.54. Entonces espero que hayan entendido esta, es practicar los ejercicios y hacer siempre un esbozo de todo la situación problema, buscar el triángulo rectángulo para poder hacer la solución del ejercicio. Nos vemos en otra oportunidad y que tengan un buen día.